Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. 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 Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, te damos gracias a esta hora por la oportunidad que nos das de seguir instruyéndonos en tu palabra. Oramos, Dios, para que seas utilizándome a través de tu Espíritu Santo, que dice mi mente, mi corazón, mi voz, y que podamos, Dios, edificarnos en ti. Que podamos, Señor, recibir lo que tú tienes preparado para nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos venido hablando acerca del mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya vimos lo que fue parte de la introducción: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, y hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Pero antes de ello, vamos a recordar que el domingo anterior estuvimos aprendiendo que Esmirna era la iglesia perseguida. Era la iglesia perseguida por esa ramificación de judíos que era llamada la sinagoga de Satanás. Estaba formada por aquellos judíos, oiga bien, como dicen, de hueso colorado, pero eran judíos que para ellos todavía, aparte de venir a los pies de Jesucristo, había que seguir practicando ¿qué? Sus costumbres. Había que seguir cumpliendo la ley, los 613 preceptos, había que seguir circuncidándose, y había que hacer otro tipo de sacrificios. ¿Por qué? Porque decían que no bastaba lo que Jesús había hecho en la cruz del Calvario. Entonces, esta iglesia de Esmirna tuvo su tiempo en el año 100 al 313 después de Cristo. En la iglesia de Esmirna Dios encontró un elogio que decía que tenía buenas obras y que venía a esta iglesia, oiga bien, una iglesia fundada en la tribulación y en la pobreza. Porque la sinagoga de Satanás y el imperio romano lo que habían traído persecución. Y en el momento que la persecución llega a un lugar, llega a una ciudad, ¿qué es lo que pasa, mis amados hermanos? Las personas lo primero que hacen es agarrar sus tiliches, o solo con la ropa que andan, y salen huyendo. Entonces esta era una iglesia perseguida, una iglesia que estaba viviendo un martirio, y dentro de esta iglesia encontramos un mártir. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? ¿Qué os que anotan? ¿Ah? Que vimos la foto, que era un monje, que era un sacerdote. ¿Ah? ¿No se acuerdan? Policarpio. Policarpio fue un sacerdote que lo llevaron ¿a qué? A la muerte. ¿Y por qué fue a la muerte Policarpio? Porque no quiso negar que Jesús era el Salvador.
de la humanidad. Entonces, en la iglesia de Esmirna, Dios, oiga bien, no encuentra ninguna imperfección. Lo que sí le dice Dios a la iglesia de Esmirna, y le dijo, y lo entendimos en el domingo anterior, y le digo, pero esta prueba, esta tribulación, tiene fecha de expiación. Y hablábamos que su problema, que su dificultad, tiene fecha límite en Dios. Oiga bien, Dios sabe cuándo usted va a terminar su enfermedad. Dios sabe cuándo se va a acabar su dolor. Dios sabe cuándo va a venir esa bendición a sus finanzas. Dios lo sabe. Y eso le dice bien, y para que veamos, vamos a ir a ello. Y dice en el versículo número 10 del capítulo 2 de Apocalipsis: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación, ¿qué dice? Por 10 días. Por 10 días. Entonces, su tribulación, su problema, tienen un tiempo ¿en quién? En Dios. Y hablábamos y decíamos que, nótelo, eso lo vimos en Hechos 9:16, eso no va a salir en pantalla. También estuvimos aprendiendo que el sufrimiento le enseña al Hijo de Dios lo que no podría aprender de otra manera. Cristo aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Hebreos 5:8. Muchas veces el sufrimiento viene para prevenir el pecado en nuestras vidas. 2 Corintios 12:7. El sufrimiento produce en nosotros paciencia. Romanos 3:5. Y eso lo encontramos también en Santiago. Y en Esmirna Dios les da una promesa, y esa promesa era la corona de vida. Y hablamos también el domingo anterior que dentro de esas coronas el creyente va a recibir ¿cuántas coronas? 5 coronas. Hablábamos que la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona del regocijo, la corona de gloria, y la última corona, la corona de vida. Entonces Jesús ha venido hablándole a las iglesias. ¿Por qué? Porque ha encontrado imperfecciones dentro de las iglesias. Y hablábamos también que en las iglesias pares yo no encontré ningún problema. Dios no tiene ningún rechazo para con ellos. Pero en las iglesias impares Dios siempre encuentra algo. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras iglesias habemos muchos líderes, habemos muchas personas, habemos muchos creyentes, habemos muchos pastores que no estamos dando el ancho que Dios quiere que den. Y nos hemos vuelto permisibles y toleramos todo. ¿Dónde? Dentro de las iglesias. Dejamos que el hermano se meta con la hermana, dejamos que el hermano haga tranza, dejamos que el hermano haga esto. Nosotros como pastores no somos un buen ejemplo, andamos con mujeres afuera, pastores que toman, que fuman. Entonces Dios está trayendo otra vez el mensaje a las iglesias, a que nosotros como cristianos no tenemos que contaminarnos, que nosotros como iglesia tenemos que estar siempre enfocados ¿en quién? En Dios, en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Entonces Dios, a través de su palabra, quiere que usted y yo tengamos ¿el qué, iglesia? Una vida diferente, una vida llena del amor de Dios, una vida, oiga bien, que sea digna delante de Dios. Entonces, hoy viene el ángel del Señor a la iglesia de Pérgamo y le dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los filos, dice esto. Nuevamente Jesús se presenta como ¿quién? Como el anunciante para la iglesia de Pérgamo, para el santo, para el anciano o para el pastor en nuestros tiempos. Entonces, en su contexto histórico, dice que esta ciudad estaba situada a unos 70 kilómetros
al norte de Esmirna y a unos 30 del mar. Era una ciudad grande y próspera. A principios del siglo III a.C., el año 133 a.C., su rey Atalo III se sometió a Roma. Era un lugar donde había templos romanos. Era un lugar donde había muchas deidades. ¿Para qué? Para desviar a las personas a no adorar al Dios verdadero. Su nombre dice que se hizo famoso por la gran biblioteca que tenían. Unos 200.000 pergaminos. Podía compararse, dice, o competir con la de Alejandro Magno, que los reyes de Pérgamo habían fundado ahí, y que dio origen a la industria del pergamino, que vino a sustituir el papiro. En Pérgamo fue donde se descubrió ¿qué? El Pérgamo, donde el pergamino, donde fueron escritas muchos libros de la Biblia. Vamos al siguiente. La ciudad estaba sentada en una colina, dice, de unos 300 metros de altitud, y se hizo notable por sus monumentos que dice religiosos. Entre los que se despollaban el templo dedicado a Reus Soler, nombre griego de Júpiter Salvador, asentada sobre una plataforma enclavada en la roca. También dice que y el dedicado al dios de la medicina Asclepio o Esculapio, cuya insignia era la serpiente que todavía figura como emblema de las farmacias y la medicina. Dice que en esta iglesia de Pérgamo es donde se originó la parte fundamental del área de la medicina. Y en este lugar de Pérgamo era donde nació y creció el famoso médico. Vamos a ver cómo se llama ese famoso, y que hoy juramentan por él, por Hipócrates, por él. Entonces dice que este Hipócrates fue el que fundió la parte de la medicina, y que todavía, oiga bien, el símbolo que él ocupó todavía se ocupa para los médicos. Otra persona que nació en la iglesia de Esmirna, ¿cómo se le llama también a los médicos? Galeno. Entonces también Galeno viene ¿de dónde? De aquí, de la tierra de Pérgamo. Entonces podemos ver que su contexto histórico, dentro de su ambiente, de este imperio, había muchas personas estudiadas, hermanos, estudiadas, y fomentaban la adoración a los ídolos. Pérgamo significa matrimonio mixto. Viene de la palabra griega gamos, que significa matrimonio, pero un matrimonio no entre personas, sino un matrimonio ¿con quién? Con el mundo. Un matrimonio con lo que va opuesto a Dios. Dice que fue también la primera ciudad que erigió un templo al emperador Augusto en el año 29 a.C. Después erigieron también templos a Roma y a los emperadores Trajano y Severo. También Venus, por supuesto, era venerada, y todo esto unido a la superstición curandera. Todo esto hacía que la situación de los creyentes de Pérgamo fuese difícil en toda aquella ciudad. Según los testigos de aquella época, se dedicaba a la idolatría más que todo el resto de Asia. ¿Pero por qué? Oiga bien, la ciudad de Pérgamo se dedicaba más a la idolatría porque era la ciudad donde había más templos romanos para sus dioses y para también del imperio griego. Entonces era una región como idólatra. Y la sinagoga de Satanás, el diablo, el adversario, ocupaba todos estos medios para contaminar ¿qué? A la iglesia primitiva, para contaminar a los cristianos. Así como muchos, los que hoy están a nuestro alrededor, el enemigo ocupa sus herramientas ¿para qué? Para contaminarnos, para desviarnos de la verdad. Dice que ahí los cristianos eran forzados a ofrecer incienso a la imagen.
era un centro de adoración del emperador. Quizás por esta razón Cristo se refiere a Pérgamo como la sede del trono de Satanás. Y dice la presentación de Cristo. Cristo se presenta el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Por qué se presentará Jesús hacia la iglesia? Porque dice que la palabra de Jesús es como espada de 2 filos y penetra hasta romper, dice, el alma, las coyunturas. ¿Por qué? Porque Dios quita el pecado de raíz. Dios hace una limpieza, hermano, y cuando Dios hace una limpieza, la hace total. También el reconocimiento de Cristo dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, en el Imperio Romano eran creados una especie de toros que eran hornos, y en esos toros eran metidos las personas y eran llevados por la parte de abajo a unas temperaturas increíbles, y así era como mataban a los mártires de la iglesia. Y esta persona, Antipas, que fue testigo, fue muerto de esa manera. ¿Por quién? Por la sinagoga de Satanás. Entonces podemos ver que los cristianos primitivos pasaban persecuciones horrendas, mis amados hermanos, cosas que nosotros como cristianos no las pasamos. Y que muchas de las pruebas que usted y yo estamos viviendo en esta mañana no es porque vengan de Dios, sino que yo las he traído a mi vida y a mi familia. Entonces, las pruebas que pasaban, estas personas eran difíciles. También la reflexión que Cristo trae a la iglesia de Pérgamo le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En la iglesia de Mirna, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Mirna? Pero tienes esto bueno, que aborreces a los nicolaitas, así como yo los aborrezco. ¿Y por qué trae esto el Señor a la iglesia? Porque, oiga bien, los nicolaitas estaban contaminando la iglesia de Pérgamo y estaban haciendo que muchos creyentes volvieran a las costumbres. A las costumbres que no traían nada bueno y los apartaba de la adoración al Dios verdadero. Entonces, ¿cuáles son las costumbres que han regresado a nuestras vidas, amada iglesia, y nos están apartando de la verdadera comunión con Dios? ¿Cuáles son esas costumbres que he traído nuevamente a mi vida que no edifican el nombre de Dios y que me están apartando de poder vivir una mejor vida delante de Dios? ¿Cuáles son esas costumbres? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué ha contaminado mi vida y ahora ya no leemos la Biblia? Porque quizás durante la semana muchos no leímos la Biblia, o leímos la Biblia toda la semana. ¿Cuántos de nosotros toda la semana no hicimos el altar familiar? ¿Cuántos de nosotros toda la semana, oiga bien, ni por nuestros alimentos le dimos gracias a Dios? ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual se ha contaminado ¿con qué? Con las cosas del mundo. Se ha contaminado y hemos perdido ¿qué? La intimidad con Dios. Pues esto mismo le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Dentro de la iglesia había personas que quizás le decían: ¿y para qué venimos? Mirá, si allá afuera está bueno, como nos dicen en el trabajo. ¿Y para qué vas a tu iglesia? Si yo no voy al culto, y mirá cómo estoy, mirá cómo vivo, mirá el carro que tengo, mirá la casa que tengo, mirá todo lo bien que tengo, y yo no voy al culto. ¿Y qué tocan ahí en la vida del cristiano? Tocan el ego.
¿Y el ego que produce en la vida del cristiano? Frustración. Y entonces yo vengo como creyente y digo, de plano que este tiene razón, va. Yo no he alcanzado nada, ando alquilando, aún yo un cuarto alquilo, siempre ando ahí prestando, recogiendo los centavitos en la calle, y este no tiene a Cristo, mire cómo vive. Pues eso era lo que hacían los nicolaitas, tocar los fundamentos bíblicos de los cristianos primitivos. Y el enemigo, hermanos, se esfuerza para tocarnos esos fundamentos en nuestra vida cristiana. Y dice en el punto 1, y escribe el ángel. Y cuando dice que escribe el ángel, como hemos dicho antes, se refiere que le escribe a quién, a los ancianos, al evangelista local de la iglesia de Pérgamo, y en estos tiempos le escribe a quién, al pastor de la iglesia y a usted como cristiano. Número 2, dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos. Cristo se describe aquí con este título debido a lo que los falsos maestros que amenazaban. Esta espada aguda sirve para pelear contra los falsos maestros y enemigos de la iglesia primitiva. Y eso lo vamos a encontrar en Apocalipsis 1:16, Apocalipsis 19:15 y 19:21. Vamos a empezar por el primero. Apocalipsis 1:16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. En Apocalipsis 19, versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. También en Apocalipsis 19:21 dice: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, cuando la justicia de Dios llega, oiga bien, a la vida del ser humano, mi amado hermano, llega justamente y llega a cortar de raíz el problema. Pero Dios siempre nos manda a usted y a mí. ¿Qué nos manda, iglesia? Nos manda advertencias. Así como cuando usted va manejando, ¿verdad? ¿Qué encontramos en las esquinas? Encontramos señales, encontramos advertencias. Muchas veces usted ve un alto, un rótulo que dice alto. Entonces, ¿a qué me lleva eso? A que me detenga, a que haga una parada, a que me fije, que vea a la izquierda o a la derecha, si no viene otro vehículo. ¿Para qué? Para no chocar contra él. Entonces Dios, a medida que nosotros vamos caminando, ¿qué nos trae? Advertencias, nos trae recomendaciones para que nosotros podamos salir, oiga bien, del estado que estamos viviendo. Entonces Jesús le trae una advertencia que a la iglesia de Pérgamo, para que saque de la iglesia a esas personas que están contaminando a la congregación. ¿Y qué le dice? Que si él no lo hace, va a venir como una espada. Dice: yo sé dónde moras y dónde está el trono de Satanás. Y dice: Pérgamo era una ciudad peculiarmente llena de maldad, como si tuviera Satanás su trono ahí. Satanás no residía simplemente en Pérgamo, sino que estaba ahí también su trono o asiento de poder de rey. El símbolo de Esculapio era la serpiente, como en Satanás. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2. Y dice ahí Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Siguiente. Y dice el 22: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años. Entonces, así como Esculapio tomó la serpiente como un símbolo, oiga bien, también Dios representa al diablo como ¿qué? Como la serpiente, como aquel que va a tratar la manera de engañarlo usted y a mí. Vamos al siguiente. Y dice, también Dios tiene esto para la iglesia: guardas fielmente, le dice, mi nombre, persiste en retener, como en Apocalipsis 2:25 y en Apocalipsis 3:11. Se mantenían fieles contra el culto al emperador César es Señor. La iglesia de Pérgamo era constantemente abatida. ¿Por qué? Porque en este momento tenían que rendirle pleitesía. ¿A quién? A César, a su imperio. Las personas tenían que postrarse delante del emperador, pero la iglesia no lo hacía. ¿Por qué? Porque eran fieles a sus convicciones. Los fieles de Pérgamo se hacían fielmente del nombre de Cristo, creyendo en Él y confesando valerosamente: Cristo es el Señor. Decíamos aquel día jueves, ¿qué pasaría si entrara alguien aquí lleno de dinamita y dijera: todo aquel que no niegue que Jesús es el Hijo de Dios, se va a ir conmigo de aquí? ¿Cuántos de nosotros lo negarían para que nos dejaran bajar esa carga? Pues a esto era sometido la iglesia de Pérgamo. Pero la iglesia de Pérgamo era fiel del nombre de Cristo. Era fiel y decían ellos: Cristo es el Señor. Él es el que se merece la honra y gloria de Dios. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3, y en Filipenses, capítulo 2, versículo del 10 al 11, recordemos que Policarpio de Mirna fue martirizado por negarse a Jesús. Vamos al siguiente. Dice: no has negado mi fe. ¿Su fe en quién? Su fe en Cristo. Vamos a seguir. El valor de la fe de la iglesia de Pérgamo se había puesto a prueba durante aún en tiempos cuando Antipas fue muerto entre ellos. Antipas fue un mártir, dijimos, de la iglesia de Pérgamo, fue un líder. Y vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 10, versículos del 32 al 33. Y dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré, que dice, delante de mi Padre que está en los cielos. Y dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré de mi Padre que está en los cielos. Entonces, dice que sobre Antipas solamente sabemos que era un cristiano fiel, que murió por su fe en Cristo. Aún la muerte de este siervo de Dios no intimidó a la iglesia de Pérgamo para seguir en su adoración para con Dios. No intimidó. ¿Y cuántos de nosotros los problemas o las situaciones nos intimidan y nos apartan del verdadero amor? Y nos desanimamos y decimos: es que Dios se ha olvidado de mí, es que Dios me escucha mi oración, es que Dios me escucha mi clamor. Tengo meses, tengo años de estarle pidiendo al Señor. Pero la iglesia de Pérgamo, a pesar de esas persecuciones, siguió caminando de la mano de Dios. Dice también que la palabra testigo viene de la palabra griega martus, que significa mártir.
la palabra testigo, como Jesús había dicho que debería de ser en Hechos, capítulo 1, versículo 8, el primer mártir del cristianismo. ¿Quién fue, hermano? Fue Esteban. Y vamos a ir a la siguiente. Y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. En el versículo cosas, que eran estas cosas que tienes. Y esta palabra tiene viene del griego ekeis, como diciendo, lo tienes en medio de ti como un tumor. ¿Y por qué le pone tumor? Porque un tumor es algo maligno. Entonces, ¿quiénes estaban dentro de la iglesia de Pérgamo? La sinagoga de Satanás y los nicolaitas. También le dice que retienen, y esta palabra viene del griego katrin, agarrar, asir, sujetar, retener. En el versículo 13 en buen sentido, y en el versículo 14 en un mal sentido. Y aquí viene el Señor y le dice que están reteniendo, que están esparciendo dentro de la iglesia de Pérgamo. ¿A qué iglesia? La doctrina de Balaam. Y eso lo vamos a ver en Números, capítulo 25, del 1 al 5, y en el capítulo 31, del versículo 16. Y dice la palabra de Dios: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Entonces, esta doctrina de Balaam se estaba llevando ¿a qué? A la iglesia de Pérgamo, y los estaba contaminando ¿a qué? A que fornicaran, y los estaba invitando ¿a qué? A que se contaminaran. Y en Números, capítulo 31, 16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Entonces, podemos ver que nosotros como cristianos, o esta iglesia de Pérgamo, estaba siendo ¿qué? Contaminada con esta doctrina. ¿Y para qué? Para que dejaran de adorar al Dios verdadero. Entonces, esta parte trae una enseñanza para usted y para mí, porque dice en el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, podemos sacar una enseñanza. Oiga bien, nosotros no debemos ser tropiezos, oiga bien, para con nadie. Y eso vamos a encontrar en Mateo 18:6. Ese sí lo vamos a ir a buscar. Mateo 18:6. Mateo 18:6. Y dice la palabra: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asna y que se hundiese en lo profundo del mar. Entonces nosotros como creyentes no tenemos que servirle de tropiezo ¿a quién? A nadie, hermano, a nadie. También dice que muchos tropiezan cuando viene la aflicción.
Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 21. Mateo capítulo 13, versículo 21. Y dice: pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. También dice: pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y eso vamos a Mateo 18:7. Y dice: hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces Dios trae una exhortación a la iglesia que nosotros, oiga bien, no tenemos que servirle de tropiezo a nadie. Y por eso es importante que usted y yo demos un buen testimonio. Un buen testimonio de que Dios está en nuestro corazón. Otra enseñanza que podemos sacar, dice que Dios recogerá a todos aquellos que sirven de tropiezo y los echará en el horno de fuego. Y eso lo vamos a ver en Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. Mateo 13, capítulo 41 y 41. ¿Lo tenemos? Y dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Dios nos exhorta a que tenemos que tener una vida íntegra delante de Dios, ¿no? Literal ser, no pongamos tropiezo o obstáculo a nuestros hermanos. Romanos 14:13. Romanos 14:13. Y dice la palabra en Romanos 14, versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder. No, perdón. Estaba en Corintios, Romanos 14:13. Estamos. Y dice: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces, ¿qué? Esto está relacionado con la doctrina de ¿quién? De Balaam, que nos empujan a hacer tropezar a nuestros hermanos en Cristo. Literal, dice: no seamos tropiezo de nadie. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 32 y 2 Corintios 6:13. También dice que nosotros no debemos de ser idólatras. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios 17. 1 Corintios 17. Y dice el 17. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Así que nos invita a no ser idólatras. Y también nos dice que debemos de huir de la idolatría, y siempre ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es obra de la carne. Y eso lo vamos a encontrar en Gálatas 5:20. Vamos adelante, Gálatas 5:20. La idolatría es obra de la carne. Y el 5:20 dice: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y ahí puedes seguir leyendo,
todo eso es obra de la carne. Y si es obra de la carne, tenemos que huir de la fornicación que viene de la doctrina de Balaam, y eso lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 y en capítulo 10 versículo 8. Vamos a cerrar diciendo, esta es la primera parte de la iglesia de Pérgamo. Es bien extensa la enseñanza, hay bastante de donde sacar, y como que no vamos precisos por terminar la iglesia de Pérgamo, sino de aprender lo que Dios a través de su palabra tiene de enseñanza para su iglesia. Cada uno de nosotros, oiga bien, tenemos la responsabilidad de ser buenos creyentes, porque cuando usted y yo servimos de tropiezo a las personas, dando mal testimonio, las estamos mandando derechito al infierno. Porque lo primero que dice la persona es, ser cristiano como vos, mejor sigo en el engaño que estoy viviendo. Entonces Dios nos manda que como creyentes no tenemos que servir de piedra de tropiezo, sino que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de ser luz en medio de las tinieblas. Denle un buen aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador y personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.